Gracias por continuar en Negocios en Imagen. Vamos a platicar a continuación con Ramsey Gutiérrez. Él es VP y codirector de inversiones de Franklin Templeton. Franklin Templeton estima que el Banco de México hará 3 cortes a la tasa de interés el año próximo. ¿Cómo estás, Ramsey? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, ¿tú? Bien, también te saluda Rogelio Varela. Saludos, ¿Qué Ramsey. tal, Rogelio? ¿Cómo van? Bien, ¿cuál es la estimación que tiene Franklin Templeton en cuanto al desarrollo de las tasas de interés para el cierre del 2023, pero sobre todo a lo largo del año próximo? Bueno, en general, para cierre de 2023 ya no se ven cambios. Queda una junta que no se espera que haya más movimientos, entonces veremos con una alta probabilidad que cierre en el 11.25%, en 11.25%. Para el próximo año se empiezan a ver descuentos. Ahora, hay que recordar que estos descuentos, lo que está viendo el consenso es algo pues relativamente agresivo, del 11.25 que bajar hasta el 9.25, pero eso es el consenso. En general creo que nosotros somos mucho más cautos en decir que van a bajar las tasas. 2% es 25 bips en todas las juntas que va a tener Banxico el próximo año, lo cual no creemos que vaya a ser cierto. Lo que sí vemos es que podrían empezar a disminuir, pero para esto vamos a tener que ver pues los datos de la cuesta de enero, ver que la inflación, finalmente los riesgos inflacionarios que se están viendo que se mantengan contenidos. Recordemos que tenemos el incremento al salario mínimo, tenemos los fenómenos de nearshoring que están aumentando sueldos en el norte del país. Entonces, estos factores, mientras estén contenidos, no deberían crearle una jaqueca a Banxico y permitirle a Banxico empezar a bajar tasas a partir del segundo trimestre, aunque nuestro escenario base sería que empezara hasta el segundo semestre. Y en ese sentido, Ramsey, ¿tendría que adelantarse Banco de México a la Reserva Federal? La Reserva Federal también se le ha como querido pronosticar que va a disminuir tasas muy rápido. Pero recordemos que el tema de la inflación en Estados Unidos es mucho más grave que en México. México ahorita al nivel que ya tiene el 4.25, 4.30, ya es la media que tenemos, el promedio que tenemos de los últimos 10 y 20 años. Entonces, estamos acostumbrados a la inflación actual. Estados Unidos, aunque tiene un punto porcentual menos, está todavía por encima de su media de los últimos 10, 20 y 30 años. Entonces, ellos todavía tienen un tema de bajar todavía más su inflación y también tienen presiones inflacionarias como nosotros. Tienen los temas ahí de empleo, que sigue un mercado laboral bastante fuerte en Estados Unidos, creando bastantes empleos, con aumentos salariales también por encima de la inflación, que tienen que estar seguros de que esté contenido este riesgo inflacionario antes de empezar a disminuir sus tasas. Entonces, yo lo que te diría es que Banxico podría adelantarse un poco siempre y cuando la Fed también empiece a cambiar un poco su discurso y ya no estar diciendo que todavía podría haber una subida más, sino que decir por lo menos, bueno, ya llegamos al final, ya vamos a ver en qué momento podemos bajar. Pero tiene que cambiar un poco su discurso antes de adelantarse Banxico. ¿Cuándo estiman ustedes ahí en Franklin Templeton que alcanzaremos el nivel de tasa pues que requiere la marcha de la economía, una buena marcha de la economía? Híjole, el primer tema que es para Banxico es más que la economía, tiene un mandato sobre la inflación. Estados Unidos sí tiene un mandato doble, inflación, economía. Banxico tiene un solo mandato que es la inflación. Entonces, yo te diría que por lo menos habría que esperar hasta el 2025, porque tenemos todavía más riesgos aparte de los temas de empleos, como el tema de elecciones. El tema de elecciones, ya sabemos que tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos 30 años para el próximo año, lo cual implica mucho mayor gasto de gobierno. Y aunado a esto, pues Banxico mismo ya publicó en su reporte trimestral de inflación
que pues su política fiscal, la política del gobierno respecto al gasto gubernamental y estímulos fiscales ya está siendo asincrónica respecto a la política monetaria de Banxico. Entonces, ellos también tienen que ver un poco este impacto. Y bueno, la mayor parte de este gasto seguramente los veremos en los primeros 6 meses. De aquí que nuestro escenario base es que las bajas se empiezan a dar en el segundo semestre, y para que lleguemos a una tasa neutral, para que también apoyara la economía, yo creo que vamos a estar esperando todavía hasta el 2025, mediados de 2025 por lo menos. Ahora, hay muchos riesgos que pueden suscitarse. Del próximo año, si hablamos un poco de elecciones aquí en México, pero tenemos elecciones en todo el mundo. En cualquier lugar donde haya un problema geopolítico, hay elecciones. En enero empezamos con Taiwán, que es la disputa con China de que quiere que Taiwán vuelva a ser parte de su territorio y que no lo reconoce como independiente. Pero en marzo tenemos Ucrania, tenemos que pueden ser pospuestos por el tema de la guerra, pero también tenemos Rusia, que lo puede hacer que tenga una postura más rígida. También tenemos Irán, que es el tema ahí de que si se hace más extenso el problema entre Gaza e Israel, entre Palestina y Israel, pues entonces el tema de Irán que se esté incorporando a este conflicto lo haría más grande. Entonces, mi punto es, hay muchos temas también geopolíticos que pueden hacer que este escenario que pudieran empezar a bajar tasas en el segundo semestre y llegar a una tasa mucho más amable con la economía, se pudiera incluso retrasar más. Ramsey, ¿y este escenario de pues un costo del dinero más bajo moverá el tipo de cambio? En parte sí, pero recordemos que el tipo de cambio hay varios factores. Uno es las tasas, como tú lo dices, pero también tenemos remesas que el mes pasado fueron las remesas récord de la historia para un mes, que si bien siguen apuntalando a la economía, no necesariamente van a apuntalar al consumo, porque las remesas, aunque siguen aumentando, ya cuando las pasas a pesos ajustados por inflación, ya te alcanzan para menos que hace un año, y es la mayor caída histórica que hemos tenido en temas de las remesas. Pero también el tema de turismo sigue bastante recuperado, el turismo internacional, que son también pues demanda de pesos, venta de dólares que hacen los extranjeros para venir a México, los nómadas digitales y el nearshoring, que de una u otra manera siguen apuntalando la fortaleza del peso. Entonces, a lo que voy es que estos fundamentales que tiene el peso no se van a ir rápidamente. Lo que sí no vemos es que pueda repetirse el fenómeno que vimos este año, que es una apreciación de más de 2 pesos en un año, y que posiblemente si el tipo de cambio cierra abajo de 18 pesos por dólar, que es altamente probable, va a ser el mejor año del tipo de cambio del peso desde que tiene libre flotación. Entonces, estas cosas van a seguir ahí, pero por lo mismo de que ya no necesariamente se está traduciendo a más pesos reales por la fortaleza del peso, difícilmente vas a ver que te genere un mayor dinamismo económico, y posiblemente lo que veamos es un comportamiento pues mucho más plano del tipo de cambio, tendiendo a depreciarse. Pues te agradecemos mucho la entrevista, Ramsey Gutiérrez, VP y codirector de inversiones de Franklin Templeton. Un gusto, Darío y Rogelio. Que tengan buena tarde. Igualmente, buena tarde.